Capítulo 1. El susurro. El aire era espeso, como si el peso de lo prohibido se hubiera asentado sobre mi pecho. La iglesia estaba vacía, pero no me sentía sola. El silencio era opresivo, cargado de una tensión que me erizaba la piel. Al fondo, el confesionario, oscuro y sombrío, me llamaba con una fuerza inusitada. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué buscaba? Los pasos resonaban en el frío suelo de piedra mientras me acercaba. Cada movimiento parecía amplificado en la quietud de aquel lugar. Al entrar, el ambiente se tornó aún más gélido. Una brisa que no provenía de ninguna parte me rozó la piel, como una caricia helada. Cerré la puerta tras de mí, y el claustro de silencio me envolvió por completo. Me senté en el banco del confesionario, respirando de manera irregular, sin entender por qué estaba tan nerviosa. Un susurro rompió el silencio, pero no provenía de ningún sacerdote ni de ninguna voz humana. Era un gemido bajo, vibrante, como si el confesionario mismo hablara, como si las paredes absorbieran el sufrimiento de aquellos que se habían arrodillado allí antes que yo. ¿Estás lista para escuchar? La voz susurró en un tono que me heló el alma. Quise levantármelo y salir, pero no pude moverme. Mis piernas se sentían como de plomo, inmovilizadas por algo más allá del miedo. La atmósfera estaba cargada, como si todo el aire estuviera saturado de una presencia antigua y oscura. Mis labios se abrieron, pero las palabras... Capítulo 2. La voz que responde. El aire, denso y pesado, volvía a envolverme, como si la iglesia misma hubiera cobrado vida y ahora me apresara en sus entrañas. El confesionario ya no era un simple lugar de penitencia. Ahora era algo más, algo oscuro, algo que no debía ser tocado. Pero ya era tarde para arrepentirse. Mi respiración se mezclaba con el sonido del viento que soplaba fuera, trayendo consigo el aroma a humedad y a tierra mojada. Cada segundo que pasaba, el miedo se transformaba en algo tangible, en algo que me rodeaba, me susurraba. Mis ojos se ajustaban a la oscuridad, y pude ver las sombras que danzaban como espectros a través de las rendijas del confesionario. Algo me observaba. La voz volvió a hablar, esta vez más clara, más intensa, como un eco de otro mundo, una melodía que no venía de la boca humana, sino de un lugar mucho más profundo, más antiguo. Sé lo que deseas, dijo la voz, y esta vez sentí la vibración en mi pecho, como si sus palabras se apoderaran de mi cuerpo. Un calor extraño se apoderó de mí, un calor que no era de deseo, sino de necesidad, de algo que no podía entender, pero que no podía rechazar. La voz era tentadora, pero también aterradora, como si cada palabra que saliera de esa boca invisible estuviera diseñada para arrastrarme a lo más profundo de la vida. Capítulo 3. El eco de la oscuridad. El silencio tras el golpe de la puerta resonó en mi mente como un eco lejano, cada segundo estirado hasta la locura. La atmósfera en el confesionario era insoportable, como si el tiempo se hubiera detenido y, con él, toda mi voluntad. Algo había cambiado, y ya no podía salir. Mis ojos se ajustaron a la negrura que me rodeaba, pero la oscuridad no era vacía, estaba llena de formas que se movían, de sombras que susurraban en lenguas que no comprendía. El aire se había vuelto denso, como si las paredes de aquel pequeño confesionario se cerraran sobre mí. Mis respiraciones se hicieron más rápidas, más cortas, pero el aire seguía escaseando. Y luego, un susurro, bajo, tembloroso, pero lo suficientemente cercano para que mi piel se erizara. No puedes escapar. La voz, esa misma que me había hablado antes, sonó más fuerte, más profunda. Venía de todas partes, de las paredes, del suelo, del aire. Estaba dentro de mí. Tu alma ya no te pertenece. El miedo me paralizó. Un estremecimiento recorrió mi columna, como si una mano invisible me hubiera tocado. Mis dedos temblaban, y sentí la necesidad de salir corriendo, de huir, pero no podía moverme. Estaba atrapada.
Los ecos de esa voz se fundieron con los murmullos de los que habían estado allí antes. No los podía ver, pero sentía. Capítulo 4. La caída. La risa siguió resonando en mis oídos. Un eco frío que retumbaba en las paredes del confesionario. Cada carcajada parecía arrancar un pedazo de mi alma, dejándome vacía, incapaz de escapar. El tiempo se había detenido, o quizás había entrado en otro ciclo, un ciclo del que ya no podía salir. Mi cuerpo estaba atrapado. Mis manos sudorosas apretaban el banco con una fuerza que no sabía que tenía. El aire era espeso, denso, como si la atmósfera misma estuviera estrangulándome. Pero aún así, algo dentro de mí seguía resistiéndose a rendirse. ¿Qué era lo que quería de mí esta voz oscura? ¿Qué estaba buscando en mis recuerdos? La puerta se cerró con un golpe final, y la oscuridad se hizo aún más intensa. Podía sentir los ojos de algo o alguien, invisibles, observándome desde todos los rincones, como si una multitud de almas perdidas me rodeara. Algo susurraba, algo que me hablaba sin palabras, pero con una claridad aterradora. Y entonces, la voz volvió, más suave, más persuasiva. Dímelo, dime tu verdadero pecado, el que escondes, el que te corrompe, el que te lleva a este lugar. Me sentí desnuda, expuesta, como si todo mi ser estuviera siendo despojado de su último resquicio de protección. Un torrente de recuerdos comenzó a invadir mi mente, recuerdos que había enterrado tan profundamente que ni siquiera yo sabía que existían. Eran imágenes borrosas, flashes de un pasado olvidado, de un ser que había sido destruido. Capítulo 5. La revelación. El suelo crujió bajo mis pies, y un estruendo como el rugir de un trueno sacudió las paredes del confesionario. La sombra ante mí crecía, tomando forma. Un ser sin rostro, hecho de oscuridad pura. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada atravesándome, perforando mi alma, como si conociera cada rincón de mis pensamientos más oscuros. La iglesia, que antes parecía un refugio sagrado, se había transformado en una prisión infernal. Los bancos se desmoronaban, las velas parpadeaban con una luz moribunda, y el aire, espeso y pesado, me envolvía como una tela invisible. El confesionario ya no era solo un espacio físico, se había convertido en un abismo, y yo, la prisionera que había caído en sus garras. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo el miedo lo que lo hacía moverse, era el peso de la revelación, la conciencia de que todo lo que había vivido, todas mis decisiones, me habían llevado a este preciso momento. Ya no podía culpar al destino ni a la oscuridad que me rodeaba. Yo era la causa. Yo había abierto la puerta a este tormento. La voz en mi mente volvió a susurrar, pero esta vez con un tono más profundo, más sabroso, como si se alimentara de mi desesperación. Sabes que lo que has hecho te ha marcado. No hay vuelta atrás. La sombra avanzó, sus movimientos lentos pero seguros, como un depredador que juega con su presa antes de devorarla. La voz. Capítulo 6. El lamento eterno. Desperté, pero no en el confesionario. Estaba en un lugar que no reconocía, un vacío eterno donde la luz no existía, pero tampoco la oscuridad completa. El aire era denso, impregnado de un olor a tierra mojada y metal oxidado, como si al mismo tiempo hubiera quedado atrapado entre las rendijas de un mundo perdido. Mi cuerpo seguía ardiendo por dentro, pero no sentía dolor, solo una pesadez que se aferraba a mi ser. Me levanté, o al menos intenté hacerlo, pero el suelo era pegajoso, como si estuviera hundiéndome en la misma oscuridad que me rodeaba. Mis pies no tocaban el suelo de manera firme, sino que parecían flotar sobre una capa viscosa que no entendía. Cada paso que daba resonaba como un eco distante, un sonido que parecía venir de otro mundo, y mientras avanzaba, una sensación indescriptible me invadía, una presión que me empujaba hacia algo, hacia alguien. Entonces, lo vi, al fondo, una figura oscura, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando que me acercara.
No podía distinguir su rostro, pero la presencia era inconfundible. La misma sombra que me había arrastrado hasta allí, era más grande, más imponente, y cada movimiento suyo hacía que el espacio a mi alrededor temblara, como si la realidad misma se estuviera deformando. Sabías que esto sucedería, ¿verdad? La voz sonó, no como un susurro, sino como un rugido que atravesaba mis huesos. No pude responder. Estaba atrapada, completamente inmóvil, como si la figura hubiera sacado cada palabra de mi garganta, como si mi ser ya no me perteneciera. Mi respiración se agitaba, el aire se volvía más espeso, y el miedo comenzaba a tomar forma en mi pecho, llenándome de una angustia que no podía soportar. La figura levantó lentamente la cabeza, y por primera vez, vi sus ojos. Eran oscuros, tan oscuros como el vacío que me rodeaba, pero al mismo tiempo, brillaban con una intensidad infernal, como si estuvieran ardiendo en llamas invisibles. Tu pecado no tiene perdón, dijo la sombra, su voz vibrando en el aire, como si las palabras fueran lanzadas con fuerza para desgarrarme por dentro. Y entonces, comprendí, no estaba allí por accidente, no era una víctima del destino ni una simple alma perdida. Estaba allí porque algo dentro de mí lo había llamado, porque había abierto una puerta que nunca debería haber existido. Mi pecado no era solo algo que había hecho, mi pecado era lo que había dejado nacer, lo que había permitido crecer en las profundidades de mi alma. Quiero que lo sientas, dijo la sombra, extendiendo su mano hacia mí. En ese instante, un dolor agudo atravesó mi cuerpo, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo desgarrada. No era solo físico, era mental, espiritual. Sentí como si mi alma misma estuviera siendo arrancada, despojada de su humanidad. Me caí de rodillas, incapaz de sostenerme. La sombra se acercó, sus dedos rozaron mi piel, y un estremecimiento recorrió todo mi ser. Vas a escuchar sus voces, vas a saber lo que sufrí. La voz retumbó en mi cabeza, y una serie de imágenes horribles comenzaron a invadir mi mente. No eran mis recuerdos, sino los de otros, los de aquellos que habían caído antes que yo, los que habían sido arrastrados por la misma oscuridad. Y entonces, las voces comenzaron, gemidos, gritos de desesperación, lamentos de almas perdidas que nunca encontrarían la paz. Capítulo 7. El abismo del olvido. Las voces seguían retumbando en mi cabeza, un coro de desesperación que nunca cesaba, como si el sufrimiento fuera infinito, como si las almas atrapadas no pudieran encontrar nunca la paz. Intenté cubrirme los oídos, pero no había escape. Las voces se filtraban a través de mi piel, penetraban en mis huesos, se arrastraban por mi mente, como serpientes venenosas que dejaban su rastro de dolor. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo por el miedo, era por algo mucho más profundo, algo que me estaba consumiendo desde adentro. Sentí como si todo lo que conocía, todo lo que era, se desmoronara en pedazos ante mis ojos. El suelo bajo mis pies, si es que aún podía llamarlo así, parecía desvanecerse con cada paso que daba. Un abismo sin fin se abría ante mí, como un pozo negro al que me arrastraban lentamente. No podía ver el fondo, pero sabía que algo horrible me esperaba allí. La figura oscura estaba frente a mí ahora, su presencia aún más abrumadora, como una sombra que se traga la luz. Sus ojos, esos ojos infinitos y vacíos, me miraban con una calma inquietante. Era como si todo lo que había sucedido, todo lo que había experimentado, fuera parte de un juego sin reglas, un destino sellado que no podía cambiar. ¿Sientes el vacío?, preguntó la sombra, su voz profunda, resonando en cada rincón de mi ser. No necesitaba que respondiera, ya lo sabía, ya me conocía mejor que yo misma. Intenté moverme, dar un paso atrás, pero el suelo seguía deslizándose bajo mis pies. Cada movimiento se sentía más lento, como si el aire mismo me estuviera retorciendo, desgarrando mi voluntad.
La figura extendió su mano, y sin poder evitarlo, mis propios dedos respondieron, como si algo dentro de mí me obligara a acercarme a su toque. «Has cruzado el umbral», dijo, y en su voz había una mezcla de condena y satisfacción. No podía discernir cuál era la verdadera intención detrás de sus palabras. ¿Se alegraba de mi sufrimiento? ¿O me estaba guiando hacia algo peor? Al acercarme a su mano, sentí un ardor en mi pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. La presión era insoportable, y la angustia crecía con cada segundo. Cerré los ojos, tratando de escapar, de encontrar algo, cualquier cosa, que me diera consuelo, pero no había nada, solo oscuridad. Fue entonces cuando lo entendí. El abismo no estaba ante mí, el abismo estaba dentro de mí. Era mi propio miedo, mi propia desesperación, mi propia alma destrozada por las decisiones que había tomado. Yo misma había abierto las puertas al infierno, y ahora no podía escapar. De repente, la sombra desapareció, y el silencio se apoderó de la sala, pero no era un silencio de paz, era un silencio profundo, opresivo, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que mi alma finalmente se quebrara. Y entonces, escuché el susurro, su voz, más baja ahora, más personal. Tu viaje no ha terminado, esto es solo el comienzo. El suelo se desmoronó por completo bajo mis pies, y el abismo me tragó, arrastrándome hacia lo desconocido. Capítulo 8. El reflejo roto. La caída fue interminable, como si el tiempo mismo se hubiera disuelto en la oscuridad. No sabía si aún estaba viva o si mi alma ya había cruzado más allá de cualquier frontera que pudiera comprender. Todo a mi alrededor era negro, y el silencio, ese silencio aplastante, me rodeaba como una manta pesada. Sin embargo, en medio de la nada, algo comenzó a emerger. Una luz tenue apareció en la distancia, una chispa diminuta que me llamaba, que me atraía con una fuerza casi magnética. El suelo ya no existía, pero el aire a mi alrededor se tornó denso, y el peso de mis pensamientos se hizo más pesado con cada segundo. La luz comenzó a crecer, pero no me ofreció consuelo. Al contrario, sentí como si me arrastrara aún más profundo, como si el mismo abismo estuviera esperando que me acercara a él. Poco a poco, la luz reveló algo que me hizo detenerme en seco. Ante mí apareció un espejo, colgado en la nada, flotando en un vacío profundo. Su superficie estaba rota, astillada, pero reflejaba algo que no comprendía. Vi mi propio rostro, pero era diferente. Los ojos que me miraban desde el espejo no eran los míos. Eran vacíos, oscuros, y reflejaban un sufrimiento que no podía recordar. Una versión de mí misma, perdida, rota, como si hubiera sido arrastrada por el mismo abismo que ahora me rodeaba. Las piezas del espejo se movían por sí solas, como si estuvieran vivas, como si el cristal respirara. Cada pedazo roto destellaba una luz diferente, fragmentos de mi vida que nunca había querido enfrentar. Escuché risas, gritos, susurros que se mezclaban con mi respiración, los ecos de los que había dejado atrás, de los que había abandonado, de aquellos a los que había traicionado. Me acerqué al espejo, atraída por algo que no podía controlar, una necesidad irracional de ver más, de comprender por qué todo esto estaba sucediendo. Cada paso que daba me acercaba a la verdad, pero también a la condena. No sabía si estaba lista para enfrentar lo que se reflejaba allí, pero ya no podía detenerme. Cuando mi mano tocó el cristal, el frío recorrió todo mi cuerpo, y la imagen en el espejo se distorsionó. Vi algo que no podía ser real, algo que me heló la sangre. Una figura apareció detrás de mi reflejo, una sombra, la misma figura que había estado observando desde el principio. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y una sonrisa siniestra se formó en su rostro. ¿Lo ves ahora?, dijo la voz, suave pero llena de amenaza. Su tono era el mismo que antes,
Pero esta vez había algo diferente. La sombra no solo me observaba, ahora era parte de mí. El espejo comenzó a agitarse, y los fragmentos brillaron con una intensidad cegadora. Intenté retroceder, pero algo me lo impedía. Mis pies se pegaban al suelo, como si el abismo me estuviera atrapando de nuevo, tirándome hacia lo más profundo. Todo lo que has hecho, todo lo que eres, está aquí, en cada pedazo roto de este espejo. La voz de la sombra se volvió más fuerte, más profunda, como si quisiera devorarme con solo hablar. De repente, el espejo explotó, y me vi lanzada hacia atrás, caída nuevamente en la oscuridad. El aire se volvió más espeso, más denso. Algo me rodeaba, algo que no podía ver pero sí sentir, un peso insoportable que me aplastaba, que me quitaba el aliento. Entonces, escuché un susurro, esta vez cercano, como si alguien estuviera justo a mi oído. No tienes a dónde ir, ya no hay escape. Y con esa última palabra, el abismo me tragó una vez más, arrastrándome hacia un lugar donde ni siquiera el olvido podía alcanzarme. Capítulo 9. La última confesión. El abismo se cerró sobre mí, pero en lugar de caer, sentí que el suelo se desvanecía, dejando mi cuerpo suspendido en el vacío. La sensación era extraña, como si mi ser estuviera siendo despojado de todo lo que me hacía humana, como si la oscuridad misma estuviera arrastrando cada pedazo de mi esencia, dejándome vacía, sin identidad, sin refugio. La presión en mi pecho aumentaba, como si algo, o alguien, me estuviera observando desde las sombras. De repente, una luz cegadora surgió frente a mí, rasgando la negrura con una intensidad que me obligó a entrecerrar los ojos. El resplandor era frío, gélido, pero al mismo tiempo parecía llamarme, invitarme a acercarme a él. A pesar de la desesperación que me consumía, una parte de mí quería entender qué era, qué se escondía allí. Cautelosamente, avancé, mis pasos resonando en el vacío. La luz era tan fuerte que apenas podía distinguir lo que estaba frente a mí, pero cuando me acerqué, comencé a ver una figura, recortada contra el resplandor. Era un altar, pero no uno común. Estaba hecho de cristales rotos, y en su centro había una figura humana, encadenada, retorcida en una postura imposible. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro, y su cuerpo estaba marcado con cicatrices antiguas, como si hubiera sido arrancado de la misma oscuridad que me rodeaba. La figura levantó la cabeza lentamente, y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Los ojos que me miraban eran los míos, pero distorsionados, vacíos, como si ya no hubiera vida en ellos, solo un eco de lo que alguna vez fui. ¿Quién eres?, pregunté, pero mi voz sonó lejana, como si no fuera la mía, como si ya no tuviera poder sobre ella. La figura comenzó a moverse, sus cadenas arrastrándose con un ruido espantoso que me hizo estremecer. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si todo estuviera colapsando bajo el peso de su presencia. Soy lo que tú dejaste atrás. Soy el reflejo de tus mentiras, de tus pecados ocultos, dijo la figura con una voz que resonaba en mi mente, profunda y vacía. La voz era la misma que había escuchado en el confesionario, la misma que había estado persiguiéndome desde el principio, pero ahora sonaba más familiar, más personal. Era como si la figura fuera una parte de mí misma, una sombra de mi alma que había tomado forma. La angustia que sentía en mi pecho se intensificó al escucharla. Lo que no has querido enfrentar, lo que has intentado olvidar, está aquí, delante de ti. Este es el precio de tu silencio, de tu rechazo a mirar la verdad. Las palabras de la figura se clavaron en mí como dagas. Cada una de ellas era un recordatorio de todo lo que había evitado, de todo lo que había hecho y no había querido reconocer. La figura se acercó aún más, y las cadenas comenzaron a brillar con una luz roja, como si estuvieran a punto de quemar todo lo que tocaban. Es hora de que confieses, dijo.
y su voz se convirtió en un susurro que me atravesó como un filo afilado. Solo entonces podrás liberarte. Solo entonces sabrás la verdad. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mis pensamientos estaban siendo invadidos por algo más, algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Intenté gritar, pero no pude. Mis labios se movían, pero el sonido se ahogaba en el aire denso y pesado. Finalmente, la figura levantó la mano, y en el aire flotaron palabras invisibles, palabras que yo misma había enterrado, palabras que había jurado no pronunciar. Sin embargo, algo en mi interior comenzó a ceder. Mi garganta se abrió. Por fin, la verdad salió a la luz. Yo fui la que rompió el pacto, dije, y con esas palabras, una ola de dolor recorrió mi cuerpo, como si todo el sufrimiento que había negado durante tanto tiempo me estuviera aplastando. La figura asintió lentamente, y el altar comenzó a desmoronarse, los cristales rotos cayendo a mi alrededor como gotas de lluvia. Pero no era lluvia, era sangre, la sangre de mis propios actos, la sangre de lo que había sido, la sangre que había quedado atrapada en mi conciencia. Es solo el comienzo, dijo la figura. Y antes de que pudiera procesar sus palabras, me vi atrapada en un remolino de oscuridad. Capítulo 10. El juicio silencioso. La oscuridad me rodeaba por completo, pero ya no era la misma oscuridad de antes. Esta era más densa, más palpable, como si estuviera hecha de algo tangible, algo que me aplastaba y me arrastraba hacia un destino incierto. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra, pero todo seguía siendo indistinto, como si el mundo hubiera quedado detenido en un instante de tensión insoportable. La figura que me había observado, la que había hablado con la voz de mi propia culpa, desapareció en un suspiro oscuro, dejando detrás de sí solo un rastro de frío y dolor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la respiración se me hacía cada vez más difícil, como si algo estuviera apretando mi garganta. Me sentí vacía, más vacía de lo que jamás había imaginado, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Y entonces, una luz apareció ante mí. No era una luz cálida ni reconfortante, sino una luz fría, cegadora, que parecía venir de un lugar lejano, casi inalcanzable. La luz se fue acercando lentamente, pero no me sentí atraída por ella, como había sucedido antes. Esta vez, sentí que la luz me observaba, me juzgaba. La voz, ahora más distante y severa, volvió a hablar. Esta vez, no era un susurro, sino un mandato que llenaba el aire. Es hora de enfrentarte a lo que has hecho. El aire se congeló en mi interior, y el peso de sus palabras me aplastó como un martillo golpeando mi pecho. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, a retorcerse, como si de ellas surgieran figuras, formas humanas. Y entonces comprendí, no estaba sola. Las almas de aquellos que había dejado atrás, aquellos que había traicionado, me rodeaban ahora. Vi sus rostros, sus ojos vacíos, sus cuerpos destrozados por el dolor. Eran sombras, pero sus voces eran tan reales como la mía. Sus palabras se mezclaban con mis pensamientos, se enroscaban en mi mente, y la sensación de estar siendo observada se intensificó hasta volverse insoportable. ¿Por qué los dejaste?, me preguntaron. Sus voces unidas en un solo susurro, un grito silenciado que atravesó mi piel. Intenté hablar, intenté defenderme, pero las palabras no salían. La culpa me ahogaba, me enterraba bajo su peso, y por un momento, me sentí como si estuviera siendo arrastrada hacia el abismo de mis propios pecados. Las almas me observaban, y yo no podía escapar de sus miradas acusadoras. No podía escapar del juicio que me habían impuesto. La luz frente a mí comenzó a brillar con más intensidad, y la figura que se encontraba en su centro se hizo más clara. Era un ser de luz, pero no era una figura benevolente. Su presencia era fría, distante, casi inhumana.
Me miraba con ojos que no reflejaban compasión, sino una estricta imparcialidad. Era como el juicio mismo, como la encarnación de todo lo que había hecho mal. Has perdido tu oportunidad de redención, dijo, y su voz era como el sonido de una campana sonando en la lejanía, distante y definitiva. Lo que has hecho no tiene perdón. El suelo comenzó a desmoronarse bajo mis pies, pero no caí, no podía caer. Estaba atrapada, suspendida en una dimensión entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condena. La figura de luz levantó su mano, y todo alrededor de mí se congeló en el tiempo, como si el universo mismo estuviera esperando mi respuesta. Mis pensamientos se aceleraron. Recordé lo que había hecho, las mentiras que había dicho, las promesas rotas. Vi mi vida ante mis ojos, todas las decisiones equivocadas, todos los momentos de debilidad que me habían llevado hasta allí. Y entonces, entendí, la condena no era algo que alguien más pudiera imponerme, ya me la había impuesto yo misma. La figura de luz dio un paso hacia mí, y la oscuridad retrocedió un poco. No había escape. Sabía que debía enfrentarme a mí misma, a mis decisiones, a la verdad que había estado huyendo durante tanto tiempo. Ahora, la última elección es tuya, dijo la figura, su voz resonando en todo mi ser. ¿Te enfrentas a ti misma, o te dejas consumir por lo que eres? La luz brilló por última vez, cegándome por completo, y sentí como el peso de mi alma comenzaba a desmoronarse. Un abismo sin fin se abrió ante mí, pero ya no me importaba caer. Ya no había más escapatoria. Capítulo 11. El último suspiro. El aire se hizo denso, como si la misma atmósfera me estuviera aplastando, robándome la fuerza, las ganas de respirar. La figura de luz flotaba ante mí, imponente y fría, como un dios sin piedad, observándome con una mirada que no buscaba compasión, sino juicio. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, la oscuridad engulléndolo todo, pero esa figura, esa luz cegadora, se mantenía firme, inquebrantable. ¿Qué harás ahora? Su voz resonó en mi cabeza como un trueno lejano, profundo y penetrante. No era una pregunta que pedía respuesta, sino una sentencia. El juicio ya había comenzado. Mi cuerpo estaba exhausto, tembloroso, como si me hubieran quitado toda mi energía, todo lo que quedaba de mí. El miedo que sentía no era solo por lo que estaba por suceder, sino por lo que ya había sucedido. Sabía que no podía escapar de mí misma, que no había lugar al que pudiera huir. El peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa, aplastando cada resquicio de esperanza que había tenido en algún momento. La figura dio un paso hacia mí, y con él, la luz se intensificó aún más, envolviéndome por completo, como si la pureza misma de esa luz fuera suficiente para quemar todo lo que quedaba en mi interior. Sentí mi piel arder, mis venas palpitar, y en ese dolor, algo despertó dentro de mí, algo que había estado dormido, oculto bajo el manto de mis pecados. Has buscado la oscuridad, pero, ¿qué has encontrado en ella? La voz era suave, pero cortante, como un cuchillo en mi alma. Las imágenes de mi vida, de mis actos, comenzaron a desbordarse. No eran recuerdos lineales ni simples retazos de mi existencia. Eran flashes dolorosos, fragmentos rotos de todo lo que había sido. Vi los momentos de debilidad, las decisiones egoístas, la indiferencia que había mostrado hacia aquellos que amaba, las promesas rotas, las vidas que había destruido. Cada uno de esos momentos golpeaba mi pecho como una punzada, y me dolía más que cualquier herida física. La luz me rodeaba ahora por completo. No podía verla directamente, pero podía sentirla penetrando en cada rincón de mi ser. Mi cuerpo se estaba desintegrando bajo su calor, pero era un dolor extraño, como si el sufrimiento fuera necesario para purificarme, para que finalmente pudiera enfrentarme a mi propia verdad. Ya no había lugar para el arrepentimiento, ni para la evasión. Todo lo que había sido, todo lo que había hecho, estaba ahí,
frente a mí, irreparable. El silencio en el espacio se volvió más pesado, como si el universo mismo estuviera esperando la respuesta. La figura se inclinó ligeramente, y por un instante, vi algo en sus ojos. Algo que nunca había esperado ver. No era indiferencia, ni frialdad, era comprensión, pero no me daba consuelo, porque sabía que esa comprensión no podía cambiar lo que ya estaba hecho. El sufrimiento que has causado no puede ser deshecho. Su voz ahora era más cálida, pero igualmente fatal. Pero, aún tienes una elección. No entendía. ¿Una elección? ¿Qué tipo de elección quedaba para alguien como yo, que ya había cruzado tantas líneas? ¿Cómo podía haber algo más que juicio en mi futuro? Mis manos temblaban, mis labios se movieron, pero no pude emitir ni una palabra. La elección no está en lo que hiciste, sino en lo que vas a hacer con lo que queda de ti, dijo la figura. Y en sus palabras, encontré un hilo de desesperada esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había algo en mí que aún no había sido consumido por completo. La luz comenzó a desvanecerse, no de manera repentina, sino de forma gradual, como si el peso de la comprensión estuviera siendo absorbido por el mismo vacío en el que me encontraba. El suelo volvió a aparecer bajo mis pies, pero no era el mismo suelo que conocía. Era algo distinto, algo que nunca había visto antes, pero que, de alguna forma, me parecía familiar, como si este fuera un nuevo comienzo, una oportunidad para empezar de nuevo. Las sombras que me rodeaban retrocedieron, y el aire, que antes estaba impregnado de angustia, comenzó a sentirse menos denso, menos sofocante. Estaba sola, pero no era la soledad de antes. Era la soledad de alguien que finalmente comenzaba a comprender el alcance de sus actos. La soledad que precede a la posibilidad de la redención. Pero sabía, con absoluta certeza, que mi elección no había terminado. Había dado un paso hacia algo más grande que el juicio, algo que solo yo podría definir. Y en esa incertidumbre, la pregunta seguía resonando en mi cabeza: ¿qué haré ahora? Capítulo 12. La llama que no se apaga. La luz, ahora débil, parecía estar luchando contra la oscuridad que intentaba devorar todo a su paso. Me encontraba en un lugar que no entendía. Ni siquiera sabía si era real o producto de la desesperación que me había arrastrado hasta allí. Lo único que podía sentir era el peso de mis pensamientos, la constante presión de todo lo que había hecho, todo lo que me había llevado hasta ese instante. Pero algo dentro de mí seguía resistiéndose, como una chispa diminuta que aún ardía en mi interior. El suelo bajo mis pies seguía siendo incierto, como si estuviera flotando entre dos mundos, entre dos realidades. Las sombras que me rodeaban se movían lentamente, como si observasen cada uno de mis movimientos. No sabía si eran recuerdos, fragmentos de mi propia alma, o si realmente había algo ahí con vida, esperando a devorarme. Pero lo que sí sabía era que no estaba sola, y que el juicio no había terminado. Miré hacia arriba, y allí, en el centro de todo, vi una figura. Era difusa al principio, como una ilusión, pero poco a poco fue tomando forma, y en su rostro reconocí algo que no esperaba: mi propio reflejo. No era el reflejo físico, sino algo más profundo, algo que no podía ver en los espejos, pero que reconocía en lo más profundo de mi ser. Era mi alma, destrozada, herida, pero aún viva. Has llegado hasta aquí, pero el camino no ha terminado. La figura habló, pero no era una voz, era un susurro que salía de las profundidades de mi propio ser, como si fuera mi conciencia hablándome directamente. Mis piernas temblaban, y aunque quise huir, algo me anclaba al suelo, algo me decía que no podía escapar de mí misma. Sabía que ya no podía seguir evadiendo la verdad, la sombra que me había perseguido durante tanto tiempo. El peso de mis propios pecados ahora se reflejaba en mí de una manera tangible. Todo lo que había intentado ocultar, todo lo que había intentado enterrar, estaba ahí, frente a mí. ¿Por qué sigues huyendo?
La figura continuó, acercándose lentamente. Cada palabra que decía parecía apretar mi pecho aún más, como si cada una de ellas perforara mi alma. Todo lo que has hecho ha dejado una marca. No se borra con arrepentimiento ni con palabras vacías. Pero aún hay algo que puedes hacer. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Mis pensamientos eran un caos. Pero sabía que debía escuchar. Debía comprender lo que esa figura quería decirme. La luz, que hasta entonces había sido débil, comenzó a brillar con una intensidad insoportable, llenando el espacio con su resplandor. No podía ver, pero sí podía sentirlo. La luz estaba invadiendo cada rincón de mi ser. El fuego que arde dentro de ti, que nunca se apaga, es el mismo que te consume, pero solo tú decides si te destruye o si lo conviertes en algo más. La figura extendió su mano, y sentí una corriente eléctrica recorrerme, como si un poder desconocido me estuviera tocando. Algo comenzó a cambiar en mí, algo que no podía explicar, pero que me aterraba. Mi respiración se hizo errática, el calor creció en mi pecho, y la imagen de la figura se desvaneció lentamente, dejando solo la luz que ahora no era cegadora, sino cálida, como un fuego que comenzaba a tomar forma en mi interior. Sentí que la oscuridad que me había perseguido, que me había definido hasta ese momento, comenzaba a retroceder, como si ya no tuviera poder sobre mí. Las sombras comenzaron a disolverse, pero no como un simple desvanecimiento. Era como si la oscuridad misma estuviera siendo transformada por esa luz interna que ahora comenzaba a brillar con fuerza. El dolor, la culpa, todo lo que me había atormentado, comenzó a tomar forma, y aunque seguía sintiendo su peso, ya no me dominaba. Lo veía por lo que era, parte de mi historia, parte de lo que había sido, pero ya no me definía. La figura volvió a aparecer, esta vez más cerca, y sus ojos, llenos de comprensión, me miraron sin juicio, solo con una calma que nunca había sentido. La elección es tuya, dijo, su voz ahora suave, como una brisa. Puedes seguir huyendo, o puedes usar lo que te queda para avanzar. El fuego dentro de ti puede consumirlo todo, o puede iluminarnos. Con un suspiro profundo, comprendí, no podía cambiar lo que había sido, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba de mí. La luz que ahora ardía en mi pecho no era solo esperanza, era la fuerza de mi propia voluntad, la posibilidad de redimir mi alma. El abismo ya no me esperaba. La oscuridad no podía consumir lo que ahora estaba creciendo dentro de mí. De pronto, me di cuenta de que no estaba sola, de que la luz que ahora me rodeaba no solo provenía de fuera, sino que era parte de mí, parte de lo que siempre había estado esperando a ser liberado. Capítulo 13. El renacer del silencio. La luz en mi interior creció con una intensidad cegadora, pero esta vez no me asustaba. Era una luz cálida, llena de promesas, de poder. Cada latido de mi corazón parecía sincronizado con el resplandor que me rodeaba, como si el universo entero hubiera encontrado su ritmo en mí. El abismo, ese lugar que me había devorado y torturado, ya no estaba allí. No podía sentir su peso, ni su sombra acechante, pero la sensación de vacío seguía siendo palpable. No era un vacío de oscuridad, sino un vacío de algo que aún faltaba, algo que debía encontrar dentro de mí para darme paz. Mis manos temblaban mientras tocaba mi pecho, intentando comprender lo que estaba sucediendo. La luz no solo iluminaba mi cuerpo, sino mi alma, revelando partes de mí misma que había mantenido ocultas, partes que me aterraban. ¿Qué soy ahora?, pregunté en voz baja, sin esperar una respuesta, pero al instante, la voz suave y etérea que había escuchado antes volvió a llenarme de calma. Eres lo que eliges ser. Las palabras resonaron en mi mente, profundas, llenas de significado. Era la voz de la figura que había sido mi reflejo, pero ahora se sentía más cercana, más real, frente a mí. La oscuridad que había comenzado a disolverse se desvaneció por completo, dando paso a una imagen que no entendía.
Un camino, largo y sinuoso, se extendía frente a mí, bañado en la luz que ahora emanaba de mi interior. Los bordes del camino estaban llenos de sombras que se desvanecían a medida que me acercaba, como si supieran que ya no tenían poder sobre mí. Sin embargo, el eco de la duda seguía presente, susurrando en mi oído. Cada paso que daba hacia el camino me llenaba de incertidumbre. ¿Qué encontraría al final? ¿Era esto lo que realmente buscaba? ¿O era solo una ilusión más? De repente, una figura apareció ante mí, alta, sombría, con la cara oculta en la penumbra. Era la misma sombra que había estado a mi lado desde el principio, la que me había guiado hacia el dolor, hacia la revelación, hacia el juicio. Su presencia era inconfundible, pero esta vez, algo en su ser parecía diferente. «Has cambiado», dijo la sombra, su voz baja y cargada de una extraña admiración. «Pero aún no entiendes». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. No podía negar lo que sentía. Había cambiado. Sí, pero ¿era suficiente? ¿Había logrado lo que buscaba? La sombra dio un paso hacia mí, y aunque su presencia me causaba terror, algo dentro de mí no quería huir, quería enfrentarla. «Lo que tienes ahora es solo el comienzo», continuó la sombra, su figura moviéndose como si flotara sobre el suelo. «El camino que tienes por delante no será fácil, pero tú has elegido, y eso cambia todo». Sus palabras me cortaron como un cuchillo, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se iluminó. El camino no sería sencillo, sabía eso, pero ya no tenía miedo de la oscuridad. Sabía que no estaba sola, que la luz dentro de mí era más poderosa de lo que había imaginado. «El tiempo de huir ha terminado», dije, más para mí misma que para la sombra. Mis palabras resonaron en el vacío, y con ellas, sentí un peso levantarse de mis hombros. No había más escape, solo avance. La sombra se desvaneció lentamente, como si se hubiera disuelto en la luz que seguía ardiendo en mí. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control. No todo estaba resuelto, no todo estaba curado, pero al menos tenía la certeza de que lo que venía sería diferente. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de paz comenzó a inundarme. Al final del camino, podía ver algo que me llamaba, un horizonte lleno de luz, a lo lejos, como un faro, algo que prometía un futuro diferente. Tomé un paso hacia adelante, y con él, sentí que el renacer era posible, que, aunque el pasado seguía ahí, yo ya no estaba condenada por él. El camino hacia mi redención estaba frente a mí, y ya no había nada que me detuviera. Capítulo 14. La puerta del olvido. La luz me envolvía por completo, pero no era la misma luz de antes. Esta no era cálida ni reconfortante. Esta era una luz que brillaba con una intensidad insoportable, como si despojara todo lo que tocaba, como si intentara purificarme, pero a la vez, me despojara de todo lo que había sido. Cada paso que daba sobre el sendero iluminado me sentía más ligera, como si todo lo que había arrastrado a lo largo de mi vida se deshiciera a mis pies. Pero, ¿realmente me liberaba? ¿O estaba siendo olvidada, despojada de mi propia esencia? El camino frente a mí se extendía en la distancia, infinito, serpenteante, pero no me sentía perdida. Al contrario, había algo en mí que sabía que debía seguir adelante, algo que no podía retroceder, que no podía rechazar. Mis ojos veían más allá de la oscuridad que alguna vez me rodeó, más allá de la sombra que me había acechado. Ahora, solo había una línea de luz, un camino hacia algo que no podía nombrar. De repente, la figura que había aparecido tantas veces, esa sombra conocida que me había guiado, se materializó ante mí. No era lo mismo que antes, no era solo una presencia oscura. Esta vez, su figura parecía más humana. Había algo en sus ojos, una mirada que no emanaba maldad, sino comprensión.
como si hubiera esperado este momento tanto como yo. ¿Dónde me llevas?, pregunté, mi voz temblando, no por miedo, sino por la certeza de que algo importante estaba a punto de suceder. La sombra no respondió de inmediato. En su lugar, se giró hacia un lugar en el horizonte, y lo que antes era solo una extensión de oscuridad, ahora comenzaba a tomar forma, una puerta que brillaba con una luz tan pura que era difícil de mirar directamente. A medida que nos acercábamos, la puerta comenzó a emitir un suave zumbido, como si estuviera viva, esperando. Esta es la puerta que todos deben cruzar, dijo la sombra. Su voz más suave que nunca. Es la puerta del olvido, el paso final. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No entendía del todo, pero algo dentro de mí me dijo que debía enfrentar lo que estaba por venir. Ya no podía quedarme a mitad de camino. Ya no podía seguir corriendo. Esa puerta representaba el último acto, el último sacrificio, la última oportunidad de dejar atrás todo lo que había sido. ¿El olvido?, repetí, una sombra de duda nublando mi mente. ¿Qué significa olvidar? La sombra se volvió hacia mí, y sus ojos, aunque sombríos, ahora reflejaban algo de esperanza, algo que nunca había visto en ella antes. Olvidar no significa borrar lo que has hecho, no significa eliminar el dolor ni las cicatrices. Olvidar es aceptar que ya no eres aquello que fuiste, es dejar ir lo que te ata, lo que te hace temer, lo que te arrastra hacia atrás. El olvido es un paso necesario, una forma de liberación. Solo entonces podrás encontrar lo que has perdido. Las palabras de la sombra se clavaron en mi alma, y aunque sentía una resistencia, algo dentro de mí sabía que no podía seguir aferrándome a lo que había sido. Mis errores, mis pecados, mis angustias, todo eso formaba parte de mí, pero no podía permitir que me definiera para siempre. El olvido no era una condena, era una salvación. Me acerqué a la puerta, mis manos temblando, pero con determinación. Sentí la presión en mi pecho aumentar, como si todo lo que había guardado en mi interior, todo lo que había enterrado, estuviera a punto de salir de mí. Pero esta vez, no iba a huir, no iba a negar lo que era, solo iba a cruzar. Puse mi mano sobre la puerta, y una explosión de calor recorrió mi cuerpo. Era como si todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, se estuviera desintegrando, pero al mismo tiempo, se estaba liberando. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar mientras el brillo de la puerta se intensificaba. Un suave empuje me llevó hacia adelante, y al cruzar el umbral, la puerta se cerró detrás de mí, sin que pudiera mirarla una vez más. Todo a mi alrededor se desvaneció en un suspiro. La oscuridad desapareció, la luz se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Capítulo 15. El último susurro. El tiempo se había detenido, o tal vez nunca había existido de verdad. Mi mente flotaba en un vacío en el que nada parecía real, pero al mismo tiempo, todo lo era. La oscuridad se disolvió por completo, reemplazada por una serenidad desconocida. Ya no había camino, ni sombra, ni figura que me observara. Solo estaba yo, suspendida en un espacio donde las leyes del mundo ya no se aplicaban. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, se desvanecía lentamente. Podía escuchar mi respiración, lenta y profunda, como si fuera la primera vez que respiraba, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a existir nuevamente. El peso que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido, y con él, las cicatrices del pasado. Ya no sentía el dolor de las decisiones equivocadas, las pérdidas, ni la culpa que me había perseguido. Todo eso era solo un eco distante, una vida que ya no tenía poder sobre mí. Entonces, algo cambió, una leve vibración en el aire, un susurro que recorría mis oídos, rozándome con suavidad, pero con una urgencia inexplicable. Era como si alguien estuviera hablándome desde lo más profundo de mi ser, pero sin pronunciar una sola palabra.
La voz no era de otro mundo ni de una entidad extraña. Era mi propia voz, pero distorsionada, como si viniera de un lugar más allá de la conciencia. Lo has logrado, pero el viaje no ha terminado. La voz era suave, pero clara, impregnada de un tono que me heló la sangre. Algo en ella me decía que lo que estaba por venir sería más desafiante que todo lo que había vivido hasta ahora. Me giré, sin saber por qué, y lo vi. Un faro de luz, brillante y cegador, emergió ante mí. No era una figura, ni un ser, sino una presencia que resonaba en todo mi ser. No había rostro, ni cuerpo, solo la pura esencia de lo que estaba destinado a ser. Era una energía intangible, que recorría el aire como si fuera una corriente viviente, una vibración de la verdad misma. No podía apartar la mirada. Algo me atraía hacia él. Algo en mi interior me decía que era la respuesta a todas mis preguntas, la revelación que había estado buscando, pero al mismo tiempo, algo me advertía que al acercarme, todo lo que conocía cambiaría para siempre. Este es el último umbral. La voz, ahora más fuerte, resonó en mi pecho. El último paso hacia lo desconocido. Estás a punto de cruzar la línea que separa lo finito de lo eterno. ¿Estás lista? No supe cómo responder. Las palabras se me atascaban en la garganta, y lo único que podía hacer era caminar hacia esa luz, hacia ese faro que me llamaba. Cada paso que daba parecía alejarme más del mundo que había conocido, de las sombras y las dudas que me habían acompañado hasta ese momento. El vacío que me rodeaba no era el mismo vacío que había experimentado antes. Ahora, era un vacío lleno de posibilidades, de nuevas oportunidades. Cuando finalmente llegué al centro de la luz, un profundo silencio me envolvió. Todo se detuvo. No había más susurros, ni voces, ni sombras, solo el silencio absoluto. Era como si el universo mismo hubiera contenido la respiración. Y entonces, entendí, no se trataba de escapar del pasado, no se trataba de huir de lo que había sido, se trataba de aceptar, de comprender que cada experiencia, cada dolor, cada acierto, formaba parte de lo que era. Esta luz no era una forma de borrar lo que había hecho, era la revelación de que todo lo que había vivido, todas las decisiones que había tomado, me habían traído hasta aquí, y me habían convertido en la persona que estaba destinada a ser. La luz me envolvió por completo, y con ella, sentí una paz absoluta, una paz que jamás había experimentado. Era como si mi alma hubiera encontrado su lugar en el universo, como si todo encajara por fin en su sitio, y al final, cuando todo se desvaneció, y la luz se convirtió en un suspiro que se deslizaba por mi piel, entendí lo que debía hacer. La respuesta ya no estaba en el destino, ni en el juicio, ni en el olvido. La respuesta estaba en mí misma, en mi capacidad de elegir, de ser libre. Un último susurro atravesó mi mente, suave como una brisa. Este es tu final, pero también es tu nuevo comienzo. Y con eso, la luz desapareció, pero yo ya no era la misma, ya no tenía miedo. Epílogo, el eco del renacer. El tiempo, aunque parecía haberse detenido en ese momento, continuó su curso, pero para mí, ya no existían las horas ni los días. El concepto de pasado y futuro se desvaneció, dejando solo el presente, ese único instante eterno donde todo comenzó y todo terminó. Desperté, pero no como antes, no como la persona que había cruzado el umbral del miedo y la culpa, sino como alguien completamente nuevo, alguien que había abrazado su propio renacer. El mundo a mi alrededor ya no era el mismo, no porque hubiese cambiado físicamente, sino porque yo, al fin, podía verlo con nuevos ojos. La luz que me había guiado no era solo algo que había experimentado en ese lugar sin tiempo, era una llama que seguía ardiendo dentro de mí, siempre presente, siempre iluminando mi camino. Al principio, todo era extraño, las sombras ya no parecían tan oscuras, y el peso del pasado ya no me aplastaba. Sentí una libertad que nunca había conocido, una libertad que solo aquellos que han enfrentado sus propios demonios pueden entender. Cada paso que daba era un suspiro más cerca de la paz, y por primera vez, entendí lo que significa ser verdaderamente libre.
A veces, aún escuchaba los susurros del pasado, las voces que una vez me habían atormentado. Pero ahora, ya no me asustaban. Eran solo ecos, recordatorios de lo que había sido, pero que ya no gobernaban mi vida. Había aprendido a escuchar esas voces sin dejarme consumir por ellas, a entender que el dolor forma parte del viaje, pero no define el destino. Miré el horizonte, y aunque no sabía qué me esperaba, ya no tenía miedo. El camino no estaba marcado, pero eso era lo más hermoso de todo, estaba en mis manos. Y solo yo podía decidir qué hacer con él. La verdad que había buscado no era un destino final, sino un proceso, una constante evolución. Lo que había cruzado no era un umbral de finalización, sino uno de transformación. Ya no me importaba lo que había sido, me importaba lo que elegía ser ahora. Y eso, de alguna manera, era suficiente. La luz seguía ardiendo dentro de mí, sin apagarse, y con ella, supe que el viaje, mi viaje, nunca terminaría. Siempre habría algo más que aprender, algo más que descubrir. Pero por primera vez, sentí que no había nada que temer. El eco del renacer resonó en mi alma. Y aunque el final de esta historia había llegado, el comienzo de todo lo que vendría apenas comenzaba.